La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo. Su origen de la Organización de los Estados Americanos se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889 a abril de 1890. Fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que entró en vigor en diciembre de 1951. Posteriormente fue enmendada varias veces, principalmente y primeramente por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, el cual entró en vigencia en 1970. También por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entra en vigor en 1988. También por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, el cual entra en vigor en 1996. Y por último, por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, entrando en vigor en 1997. Hoy en día la Organización de los Estados Americanos reúne 35 Estados miembros. La Organización de los Estados Americanos reúne objetivos para sus Estados miembros, los cuales se basan en el orden y paz, en la justicia, en la solidaridad, en la colaboración, en la defensa de su soberanía y también en la integridad de su territorio. La Organización de los Estados Americanos se basa principalmente en 4 pilares, los cuales son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y por último su desarrollo. Dentro de la Organización de los Estados Americanos existen propósitos esenciales para cumplir obligaciones primordiales dentro del continente. El primer propósito sería afianzar la paz y la seguridad dentro del continente. Esto para que no exista una desigualdad y tenga una mejor cooperativa dentro del continente. Promover y considerar la democracia representativa para que los Estados miembros de esta organización tengan una mejor erradicación en su función de acuerdo a propósitos de organizar y consolidar en caso de que exista alguna agresión o algún pleito dentro de estos mismos estados. Otro propósito sería la solución de problemas políticos, económicos, jurídicos y sociales dentro de estos para que exista un desarrollo eficiente y tengan una mejor cooperativa para que estén unidos en esa misma organización. Otro sería erradicar la pobreza, esto con el fin de ayudar a los países más vulnerables y no exista una desigualdad entre ellos mismos. Otro sería el recurso de desarrollo económico y social. ¿Para qué? Para que exista una mejor posibilidad dentro de cada estado y haya un mejor funcionamiento del estado que promueve el desarrollo económico y social. Los Estados americanos reafirman estos siguientes principios. Un primer principio que nos reafirman es el derecho internacional. Es una norma de conducta entre los estados de sus relaciones recíprocas. Otro principio es el orden internacional. Será esencialmente continuado por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento a las obligaciones emanadas de sus tratados. Otro siguiente principio es la buena fe, que debe regir las relaciones entre los estados. Otro principio es la solidaridad de los estados americanos y los años que van pasando entre sí. El siguiente principio es: todo estado tiene derecho a elegir sus independencias externas, su sistema político, económico, social y la organización de la forma o más que convenga entre ellos. Tiene el deber de no intervenir
en los asuntos de otro estado. Otro principio es la eliminación de la pobreza. La crítica entre garantías esenciales y la promoción y la consolidación de la democracia representativa constituye principalmente común entre cada estado americano. Otro principio es de que los estados americanos condenan a la guerra de agresión a todos los demás estados. Otro principio es las controversias de carácter internacional que concluyen entre dos o más estados americanos. Otro principio es la justicia y la seguridad social con estas bases de una paz duradera. Otro principio es la cooperación económica. Es esencial para el bienestar y la cooperatividad común de los pueblos del continente. Otro principio es los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de todas aquellas personas que habitan en su estado. Por último, la educación de los pueblos debe orientarse principalmente a la justicia, libertad y la paz. La Organización de los Estados Americanos cuenta con 35 miembros. Originalmente solo eran 21, los cuales firmaron la Carta en Bogotá en 1948. Posteriormente se siguieron incluyendo más estados, empezando desde 1962 hasta 1967. Los primeros países a llegarse a esta organización, entre ellos fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, Ecuador, Belice, Estados Unidos y por supuesto México, entre otros más. En 1962, una resolución de los ministros de la Organización de los Estados Americanos decidieron expulsar por algunas dificultades al estado de Cuba, pero el 3 de junio del 2009 se volvió a unir Cuba igualmente por una resolución por ministros, donde hubo participación del gobierno cubano para poder allegarse de nuevo a esta organización. La Organización de los Estados Americanos lleva sus funciones mediante una estructura que comprende el diálogo político entre sus estados, la inclusión de los mismos, la cooperación e instrumentos jurídicos que dan seguimiento para proporcionar herramientas para llevar a cabo sus funciones. Los organismos que llevan a cabo las funciones de la Organización de los Estados Americanos son la Asamblea General, que sesiona una vez por año, la reunión de consulta, que lleva a cabo asuntos de carácter urgente. El Consejo Permanente conoce asuntos que le encomienda la Asamblea General y la reunión de consulta. Además, vela por el mantenimiento de las relaciones amistosas entre los Estados miembros. La Secretaría General es un órgano de la Organización de los Estados Americanos que siempre tiene permanencia para realizar sus funciones. La siguiente es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual vela por los derechos de los Estados miembros. Además de un comité interamericano, organismos especializados y conferencias especializadas sobre temas que la organización considere pertinentes. Además, la Secretaría General y el Consejo Permanente tienen su sede en Washington, D.C. Eso es todo, amigos.